Muy buenos días, queridos amigos. En Athena Lab, el día de hoy, tenemos el agrado de contar con nosotros a un distinguido académico de Polonia, don Bartolomé Snojek, quien es investigador del Estudio Polaco de Asuntos Internacionales, PISM por sus siglas en polaco. Bartolomé es licenciado de Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cracovia, que dicho sea de paso, es la universidad más antigua en Polonia. ¿Verdad? Tenemos el agrado de tenerlo el día de hoy acá y dada la coyuntura internacional y fundamentalmente el conflicto que hoy día está sufriendo Ucrania a raíz de la invasión rusa, es que queremos conversar con él para tener algunas impresiones muy generales de este conflicto y compartirla con nuestros televidentes. Como una primera pregunta, Bartolomé, me gustaría si nos puedes dar una visión general de este conflicto y qué significa el conflicto en lo general para Europa y en lo particular para Polonia. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en Athena Lab y, y llegar con algunas reflexiones sobre lo que sucede en mi país, en mi parte del mundo. Entonces, sí, la guerra es un momento de inflexo internacional muy fuerte. Afecta mucho a Polonia por la vecindad no solo con Ucrania, sino con Rusia, con la parte de Kaliningrado, es una exclava, y con Bielorrusia, que como país que facilitó el ataque, la invasión, es agresor también. Entonces, Polonia está en un lugar geográficamente y políticamente muy importante y sirve como protagonista de esta situación. Apoya a Ucrania desde el primer momento de la invasión, pero no solo desde este momento, porque lo estaba haciendo antes. Puedo decir que antes de la guerra, de esa invasión, porque consideramos que la guerra comenzó en 2014 con la anexación de Crimea. Antes de esa invasión de este año, se estimaba que en Polonia vivía 800.000 ucranianos. Ahora es como doble, con mucho movimiento. Pero bueno, creo que hay muchas consecuencias así interesantes de esta situación. Una de ellas es mostrar que la perspectiva de Polonia y países de nuestra parte de Europa, países bálticos, de mostrar que el revisionismo ruso era una amenaza, ahora se hizo comprobado, porque existió mucho debate en Europa, con Polonia especialmente, eh, mostrando a los socios en Alemania, a los gobiernos de Alemania, de Francia, que hay que tener esta conciencia de que Rusia con su política de agresión puede ser amenaza para la paz europea. Y uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el sector de energía, por la dependencia muy alta en general, porque los países europeos tienen esa dependencia variada, se demuestra la vulnerabilidad de relación con Rusia basada en la compra de energía barata. En caso de Polonia, esa conciencia era así, que estábamos reduciendo la dependencia de Rusia y era ahora más fácil vivir con estas limitaciones relacionadas con la guerra. Pero sí que se dice mucho en Polonia que, bueno, que es un conflicto existencial para Ucrania. Ellos viven para existir, porque quieren ser independientes y ser un país moderno, desarrollado. Entonces no hay otra opción que vencer a Rusia, porque hay una convicción en Ucrania, en Polonia, que cualquier solución, por ejemplo, negociaciones de paz en este momento, es solamente dar tiempo a Rusia a reforzarse
y a preparar una invasión aún más peligrosa y más eficaz. Interesante, muchas gracias, Rubén. Desde vuestra perspectiva, de la perspectiva de Polonia, ¿cuál en lo general ha sido el impacto de Polonia siendo parte de la NATO? Y al mismo tiempo, si nos puedes explicar un poco qué ha significado para la NATO que Polonia sea parte de la alianza. Es un tema interesante porque tenemos que hacer un viaje al momento de la transición democrática en Polonia, en el umbral de los 80 y 90 del siglo pasado. Porque hubo un consenso en el gobierno, entre los políticos, que la apuesta polaca principal es por integración europea con la Unión Europea, entonces comunidades europeas para desarrollo e integración con la comunidad transatlántica, NATO, como garantía de seguridad. Y bueno, el proceso de acceder a la NATO no era tan fácil, porque hubo problemas con la posición negativa de Rusia y tampoco hubo una aceptación amplia en la OTAN, entre los miembros. No había así aprobación total. Entonces ese proyecto que concluyó con la entrada de Polonia en la OTAN en 1999 no fue muy fácil. Y es muy importante porque en el debate aquí en la región, como lo veo, se habla mucho de ese argumento ruso que la expansión de la OTAN sirvió como una provocación para Rusia y esto justifica la invasión. Bueno, el problema es que el problema es sobre todo vocabulario, porque hablamos de la ampliación de la OTAN, que es un proceso basado en la decisión soberana de los países, de un país que quiere formar parte del bloque, de la alianza, pero también de los miembros, porque un consenso sobre esa membresía es necesario. Sí. Entonces, si hablamos ahora de Ucrania y de que provocó a Rusia hablando de la membresía de la OTAN, tenemos que recordar que ese proceso no es una cosa muy fácil. Y en caso de Polonia fue exactamente esa membresía servía para tener ese sentido de seguridad. Y con la política cada vez más confrontacional, revisionista de Rusia, muchas señales mostrando las aspiraciones agresivas de Rusia, como la guerra de Georgia, la anexación de Crimea, también los asesinatos de los ex agentes de servicios secretos rusos en los países europeos, usando armas químicas. Eso mostraba para Polonia que sí que NATO sigue siendo el pilar de la seguridad. Entonces, hubo muchas expectativas, muchos reclamos así de Polonia hacia, por ejemplo, Estados Unidos para reforzar el flanco oriental de la OTAN y en Polonia y en los países de ese flanco oriental. Y bueno, eso no servía como una provocación, pero eso surgía como de convicción en Polonia que hay que tener maneras de disuasión de Rusia de cualquier pensamiento de un ataque a Polonia y esos países de nuestra parte de Europa. Entonces, ese proceso de conseguir aceptación en la OTAN, de tener sus fuerzas en el flanco oriental, fue muy largo, acelerado por la anexación de Crimea, y ahora con la guerra se consiguió que Estados Unidos tienen la mayor presencia de sus soldados desde los comienzos de 90, cuando ese número, esa presencia se redujo.
Y bueno, y otro tema que me parece interesante mencionar aquí, que hay una reflexión bastante popular, bueno, hubo reflexión bastante popular en la Unión Europea de la autonomía estratégica, algo mencionado muy frecuentemente, por ejemplo, por el alto representante Josep Borrell. Sí, sí. Y ahora, bueno, ese concepto en Polonia me parece no no se sentía que es algo atractivo, especialmente en el tema de seguridad, porque en Polonia hay una fuerte convicción que Estados Unidos es una potencia sin el que no se puede pensar en la seguridad de Europa, y la guerra rusa contra Ucrania ahora lo comprobó. Entonces, vemos a Estados Unidos no solamente como nuestro aliado en el tema de seguridad, sino potencia europea que es la única capaz de confrontar a los países agresivos como Rusia, lo que mostró la invasión de febrero. Perfecto. Bartolomé, en base a lo que tú nos manifiestas respecto del desafío de Polonia de ser un miembro de la NATO y del conflicto entre la guerra de Rusia y Ucrania en desarrollo, indudablemente existirán para Polonia algunos desafíos respecto de cómo construir su defensa futuro y al mismo tiempo cómo abordar los temas de energía que son tan importantes. ¿Nos puedes ampliar un poco más ese ámbito? Sí, me parece que ese momento también da crea unas condiciones muy especiales de pensar en algunos proyectos de largo plazo en estos campos. Hablando de defensa, tenemos que decir que Polonia es uno de los países que ayudó, que trasladó mayor ayuda militar a Ucrania. No hay detalles porque es la información que no se comparte en Polonia, pero a base de lo que se observa en Ucrania y algunas informaciones, sabemos que Polonia entregó parte de sus armas a Ucrania, por ejemplo, tanques. Y bueno, y hay una expectativa en Polonia de que sus aliados de la OTAN se lo recompensarían de alguna parte, y eso ocurre en el sentido de reemplazar los recursos con equipamiento moderno, también reforzar los sectores que son esenciales a base de lo que vemos en la guerra en Ucrania, por ejemplo, defensa antiaérea. Es algo que vemos en el aeropuerto de Rzeszów, que es ahora sirve como hub, es una ciudad fronteriza con Ucrania, y todo pasa por ahí. La ayuda militar, humanitaria, inclusive las delegaciones oficiales de políticos van por ahí, tren y a Ucrania. Entonces es uno de los temas que se nota mucho movimiento y bueno, naturalmente hay mucha cooperación, mucho diálogo sobre eso con Estados Unidos, pero también con Corea. Es algo interesante que ambos países son vistos como proveedores de armas para Polonia. Pero no solo eso, porque uno de los últimos acontecimientos son acuerdos con Estados Unidos y Corea sobre tecnología nuclear, sobre construcción de usinas nucleares, porque si hablamos de energía, crear un sector, una capacidades de producción de energía nuclear es algo pensado en Polonia. Se lo pensaba hace muchos años y nunca se dio algún resultado, y ahora hay un paso muy esencial, muy sustancial en forma de esos acuerdos con Estados Unidos, con Corea. Pues sí que esos acontecimientos. Se habla también de lo bueno, de las
de que Polonia creó algunas herramientas de manejar mejor ese tema de energía con los gasoductos del mar Báltico, de Escandinavia. Se habla de expandir la infraestructura para LNG. Pero bueno, en la Unión Europea uno de los problemas es que todavía no hay una infraestructura que una a Polonia, por ejemplo, y países ibéricos, España, para disfrutar de ese potencial de suministro de energía. Perfecto, muy interesante la respuesta, sobre todo porque nos señala la relevancia de la energía como un factor geopolítico al final del día. Y finalmente sabemos que tu tiempo es muy limitado, por eso hacer una última pregunta desde tu propia perspectiva y sabiendo que el conflicto en sí se ha iniciado ahora en una etapa relevante porque estamos a puertas del invierno y el invierno es un actor relevante y es un factor decisivo en el conflicto. Me gustaría que nos dijeras de qué forma esta condición va a influir en el desarrollo futuro del conflicto entre Rusia y Ucrania. Como he comentado, hay una visión muy clara en Ucrania que es la cuestión existencial y ellos van a defender independientemente de las situaciones. También si hay decisión que se planteaba también de uso de una bomba nuclear por Rusia, los ucranianos van a continuar su lucha. Entonces, lo que se nota ahora, que como Rusia no consiguió sus objetivos de vencer a Ucrania, hay una resistencia fuerte y contraataque de Ucrania, así mostrando que Rusia no puede ganar esa guerra. Entonces lo que vemos es ataque continuo en la infraestructura civil, especialmente en la infraestructura crítica de producción de energía, lo que se interpreta en Ucrania, en Polonia, como la manera de causar una crisis migratoria, crisis humanitaria. Hoy me parece que surgió una información sobre el alcalde de Kiev que anunciaba que los ciudadanos, los habitantes de Kiev tienen que estar preparados a abandonar la ciudad por el riesgo de la falta de energía, de suministro de agua. Entonces, esas son las maneras de luchar por Rusia. Y por eso, si hablamos de las necesidades de Ucrania, y esa necesidad es armarse, conseguir armas de sus aliados, armas defensa antiaérea para poder defenderse contra misiles rusos, es lo básico. Entonces, es un mensaje repetido también en Polonia, que tenemos que ayudar a Ucrania lo más fuerte posible, lo más rápido posible, para que se pueda defender y recuperar sus tierras. Y la expectativa es así. Si vamos a tener invierno, hay iniciativas de comprar el equipamiento de invierno individuales, así de los ONGs, de las personas que son interesadas en esto. Entonces, se sabe que invierno puede ser un momento especial, pero eso también requiere buena defensa del país, de Ucrania. Y la perspectiva es así, que esa guerra va a durar. Entonces hay que ayudar a Ucrania para que tenga la capacidad de defenderse, de mantener economía, porque tienen que pagar a la gente, que la gente tiene que vivir. Y la expectativa es así, que hay que vencer a Rusia, porque ese país no va a resignar de sus objetivos de control total sobre Ucrania. Lo querían hacer de forma política, económica antes de la destabilización, y ahora, como no pueden hacerlo, es la guerra de aniquilación de parte de Rusia. Y no veo otra posibilidad de Polonia y países que ayuden a Ucrania y continuar esa ayuda y conseguir una solución
bélica, me parece, porque no creo que negociaciones de paz sean una forma que tenga aceptación de Ucrania y para, para llevar la paz. Bueno, en beneficio del tiempo y dada la agenda que tiene que cumplir Bartolomé en Chile, agradecemos la voluntad, el tiempo en acompañarnos, en poder compartir con ustedes algunas ideas de primera fuente. Así que Bartolomé, una vez más, muchas gracias. Agradecemos tu tiempo y asimismo esperamos seguir profundizando la relación con el Instituto Polaco de Asuntos Internacionales en un mundo Con mucho globalizado placer. como el de hoy. Así que damos las gracias también a nuestros auditores por estar acompañándonos en esta importante actividad académica para nosotros. Bartolomé, muchas gracias una vez Muchas más. Que gracias. tengas una muy buena estadía y un muy buen regreso a tu país. Gracias.